¿Qué tal, Lick? Buenas noches, mi nombre es Mr. José Lapoquier, soy estudiante de sexto mecánica y esta es mi exposición para poder explicar lo que es la gran carrera de la vida. Para empezar este tema, tenemos que entender que nosotros somos seres humanos, que con el tiempo hemos evolucionado, hemos cambiado bastante nuestra forma de vivir y vamos a tomar de referencia estos 4 puntos, que es evolución, genética, ciencia y comunicación. Empecemos primero por evolución. Nosotros como seres humanos hemos evolucionado demasiado, perdón. Hemos evolucionado tanto físicamente como mentalmente. Por ejemplo, hace años, hace miles y miles de años, nosotros caminábamos en 4 patas y teníamos todo el cuerpo cubierto de vellos. ¿Para qué? Todo esto tenía una razón. Nosotros caminábamos en 4 patas para poder tener una mejor, podríamos decir, una mejor habilidad, y los vellos en el cuerpo evitaban a que los mosquitos o insectos nos picaran y nos robaran sangre, podríamos decir. También un dato curioso es de que antes nosotros teníamos cola, y hasta la fecha nosotros tenemos en la parte de la columna un hueso que se llama coxis, que era parte de la cola que teníamos anteriormente. En la evolución no solo influye eso, sino que también nos ha ayudado también mentalmente, ya que antes eh, supuestamente teníamos un cerebro pequeño. Era pequeño, no razonábamos tanto y no pensábamos como tal vez lo hacemos ahora. Por ejemplo, la primera herramienta que nos ayudó para poder sobrevivir de los depredadores o podernos defender fue el fuego, y hasta la fecha sigue siendo una de nuestras más grandes herramientas para poder sobrevivir día con día. Eh, en la genética, nosotros tenemos en la genética, nos ayuda o nos aporta más bien a poder soportar cambios climáticos o tener rasgos similares a nuestra familia. Por ejemplo, en genética podrían estar lo que son los granitos en la cara, que muchas personas es muy común ver a personas que tienen eso mismo. O por ejemplo, yo que uso lentes, es genética de mi familia, porque venía desde antes. Mi abuela usó lentes, mi mamá usa lentes y ahora yo uso lentes. Entonces, a eso se refiere la genética. Son pequeñas cosas que pueden cambiar o afectar en un futuro a las demás personas que sean de la misma línea de familia. En la ciencia, nosotros hemos cambiado también demasiado en la ciencia. Por ejemplo, existen varias teorías, pero las más sonadas son, por ejemplo, como la del Big Bang, que explica que nosotros nos aparecimos más bien a partir de una explosión. Es algo que para muchos no concuerda, pero es muy razonable. ¿Por qué? Porque pueda que sea cierto, pueda que no. Son simplemente teorías. Es como, por ejemplo, esa pregunta que es la del huevo y la gallina. ¿Quién sucedió primero? Nadie sabe eso. A mi punto de vista, o viéndolo más bien de una forma más religiosa, para mí eso se hizo gracias a Dios. Tal vez esa teoría del Big Bang sí existe, pero para mí hubo un ente más poderosa o sobrenatural, podríamos decirlo, que fue el que generó esa explosión para que nosotros apareciéramos. Y como dice también en las escrituras, que nosotros fuimos moldeados por barro. eh, para mí sí es así. ¿Por qué? Porque mi familia siempre ha sido una familia muy aferrada a la iglesia. Entonces, para mí, mis creencias son esas. La comunicación, nosotros como seres humanos hemos cambiado demasiado. Antes podría que nosotros no nos comunicábamos por idioma, sino que tal vez solo por señas, o teníamos un idioma en común. Ahora no, ahora existen variedad de idiomas más bien. Está el español, el inglés, nuestro idioma materno, incluso el quiché, las variedades de quiché, el mam, el cachiquel. Son demasiados idiomas y muchas maneras que nosotros hemos buscado para poder comunicarnos. En la comunicación también no solo es eso, sino que también es la forma en cómo nosotros hemos evolucionado o hemos avanzado más bien. Por ejemplo, antes, ¿cuáles eran nuestros métodos para poder movernos de un lado hacia otro? Eran los animales, los burros, los caballos, las mulas. Ahora ya no. Ahora las cosas son muy distintas. Por ejemplo, ya tenemos vehículos, tenemos tractores, ya tenemos vehículos para poder movernos o hacer trabajos en específico de una manera más sencilla y podernos eh, evitar una fatiga para nosotros mismos. Entonces, el ser humano ha evolucionado demasiado. Eh, la gran carrera de la vida nos explicaba cómo es que nosotros nacemos y cómo es que nosotros nos hacemos ganadores. ¿Por qué? Porque nosotros somos campeones de de millones de opciones que pudo haber tenido un óvulo, nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos la mejor opción
éramos los que estábamos mejor formados. Por ejemplo, en el video aparecía de que habían espermatozoides que tenían dos cabezas o tenían dos colas. Eso podría afectar en el futuro a un bebé. Podría tener autismo, síndrome de Down, pueda que no naciera con un ojito, una pierna. Entonces esas son partes que nos afectan también a nosotros. El cuerpo tiene sus propias decisiones. Por ejemplo, eh, las mujeres que cuando uno eyacula, eh, desde ya el cuerpo de la mujer empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene inmunidades a que eviten a que nosotros lleguemos. Nosotros somos como intrusos en el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué? Porque piensa que nosotros llegamos a hacer daño a un largo plazo o corto plazo al cuerpo de la mujer cuando no es así. Nosotros lo que queremos es fecundar. Entonces, es un tema muy bonito, la verdad. Eh, Tiene más raíces. Por ejemplo, yo lo podría hablar de dos formas, que sería la científica y la bíblica. Eh, por ejemplo, de la forma bíblica podríamos decir que nosotros somos una obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hechos a semejanza de Él. Nosotros tenemos un propósito en la vida. Entonces, si nosotros venimos a este mundo, venimos a cumplir un mandato que Él nos ha dado, porque todos tenemos una misión en nuestra vida y es el servir al prójimo. Son cosas que tal vez nosotros no entendemos muy bien, pero sé que todos tenemos un propósito en la vida y es el que nos pone Dios. No sabemos cuál es. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de cómo es que Dios nos pone nuestras metas o tal vez nuestras visiones, podríamos decirlo. Ahora de la forma científica son demasiadas. Por ejemplo, está esa que es la del biomar que estábamos hablando, que todo ocurre gracias a una explosión. También está la otra que dice que nosotros nos derivamos del mono. Son tantas opciones que nosotros tenemos, pero sin embargo no tenemos algo que confirme muy bien cómo es que nosotros nos fuimos crear. Eh, podríamos decir que nuestra raza, algo por decirlo, ha evolucionado demasiado. Dice que nosotros somos uno de los pocos mamíferos que camina en dos patas. Toda la clase de mamíferos, hay variedad de mamíferos. Por ejemplo, están los perros, los gatos, los, este, un animal que la verdad es muy curioso para mí es el ornitorrinco, porque pone huevos y aparte es mamífero. Pero nosotros somos una raza especial, eh, somos una especie. Más bien, somos una especie que ha evolucionado mucho, demasiado, de caminar a cuatro patas a dos. Somos uno de los seres humanos, o, perdón, la especie que razona. Somos una de las especies más inteligentes que existen en el planeta. ¿Por qué? Solo con darnos cuenta, por ejemplo, algo que tenemos todos y es muy común, que es el teléfono. Cómo es que los seres humanos han descubierto la manera de poder producir un aparato que nos permita llamar a distintas partes del mundo, poder conectarnos con el mundo exterior sin ni siquiera salir de nuestro hogar. Entonces, nos hemos dado que la evolución nos ha ayudado demasiado porque hemos cambiado demasiado. Por ejemplo, antes no nos imaginábamos poder tener un aparato así como estos, incluso esta mesa, el pizarrón, la pared. Antes las cosas no eran así, antes eran hechas a base de piedra, a veces de madera, y hemos evolucionado demasiado, pues. Eh, Eso fue todo. Espero que le haya gustado mi exposición. Y pues, feliz noche.